Buen día, hermanos, qué bueno verlos otra vez y traerles estos nuevos pensamientos bíblicos. Espero que puedan ayudarles, hermanos. Hemos venido trabajando eh, el libro de Hechos y el capítulo 2 nos ha, no entretenido, nos ha mantenido con un interés vivo en la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre su derramamiento en cada uno de nosotros y en la iglesia. Hemos traído en cierto modo una serie que empezó desde la entrada triunfal, pasando para, eso fue domingo, lunes para la higuera y limpieza del templo, luego la última cena, la noche en el Getsemaní, su crucifixión, su resurrección, para luego los 40 días de manifestación a sus discípulos y finalmente dando paso a Jesucristo para que la promesa del Espíritu Santo se cumpliera en esos discípulos. Y esa venida del Espíritu Santo hemos dicho que lo hizo con tanto poder porque se necesitaba de esa dimensión de su poder para que pudiera impactar nuestros corazones. De lo contrario, nosotros somos de corazón muy duro para que el Señor tenga que utilizar de su Santo Espíritu con tanto poder para convencernos de pecado. Entonces, hemos visto en el capítulo 2 la manifestación del Espíritu Santo, su venida con tanto poder, la manifestación del Espíritu Santo hacia esos 120, donde Pedro se levanta con el poder del Espíritu Santo y da un sermón que hace que por la inspiración del Espíritu Santo 3,000 personas vinieran al encuentro con Jesucristo. Hoy no solo vimos que el Espíritu Santo se manifestó a ellos, ahora queremos ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta a la iglesia y cómo hasta el día de hoy el Espíritu Santo mantiene esta obra de los hechos acontecidos a Jesucristo en su obra y que el Espíritu Santo las hace vivas, las hace realmente presentes en este tiempo. Es todo obra del Espíritu Santo. Y vamos a concluir entonces estos estudios con el capítulo 2 del verso 42 al final. Eso nos muestra cómo el Espíritu Santo impactó también la iglesia que ya era grande. El sermón de Pedro hizo que 3,000 gentes vinieran a los pies de Jesucristo. Ahora el Señor dice que añadía cada día los que habían de ser salvos. Y ese cada día en este tiempo ya eran muchos. Y entonces esa iglesia manifiesta ciertas características que deben ser las que se manifiesten hoy dentro de la iglesia. Dice que la iglesia crecía. Para saber de crecimiento de la iglesia, vieran ustedes cuántos libros hay que hablan de esto. Pero no necesitamos tantos de ellos, que qué bueno es leerlos. Pero aquí está el modelo de una iglesia que crece y esas características son las que debemos percibir o perseguir para que pueda darse el crecimiento de nuestra iglesia, porque la obra al final de cuentas la hace el Espíritu Santo. Entonces empecemos, hermanos, leyendo el versículo 42, que es el central en esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren estas características que esta iglesia manifiesta y que da pie al crecimiento. Y en primer lugar, que perseveraban en la doctrina. Este perseverar es precisamente lo que hace sólido cualquier acción que nosotros emprendamos. En cualquier área. El que es inconstante no llega a nada. En el inconstante no se puede confiar. En el inconstante no se le puede pedir ni exigir nada porque es inconstante. Entonces, el Señor solo trabaja con aquellos que son constantes, que son fieles, que son firmes, que son tenaces. Y estos de la iglesia primitiva eran constantes, perseveraban y perseveraban en la doctrina. ¿Cómo es posible
que eso se pudiera dar por una lógica muy simple. Perseverar en la doctrina, hermanos, es lo que realmente ellos necesitaban en ese momento. Era un cristianismo que estaba empezando, se desconocía totalmente, aunque la obra de Jesucristo fue manifiesta a todo el mundo, pero aquí el inicio de la iglesia es incipiente, es nueva. Todos venían en el judaísmo conociendo un judaísmo por años que se había enraizado en ellos. La ley era fundamental para ellos. Ahora ya no es la ley, ahora es la gracia. Y en la gracia el Espíritu Santo es que se está manifestando. La ley ya fue cumplida por Jesucristo porque el judaísmo no pudo con ella. No los liberó. Vino Jesucristo y entonces hace la obra del cristianismo y en ella viene la gracia y en la gracia su amor. Y ese amor es el que hace posible que nosotros podamos inconscientemente, si ustedes quieren, que la ley sea cumplida porque la cumplió Jesucristo. Entonces, estos que venían al cristianismo necesitaban conocer dónde estaban y qué les tocaba hacer. Para eso tenían que permanecer en la doctrina y en la doctrina de los apóstoles. Necesitaban información y por eso estaban en eso. Tenían la evidencia del Espíritu Santo en sus corazones, pero conocían muy poco. No había un Nuevo Testamento por el cual pudieran guiarse. Entonces viene que por eso perseveraban. Y este perseverar en la doctrina es entender, hermanos, que era una doctrina de los apóstoles, se les llamó así por una simple razón, porque esta doctrina de los apóstoles no consistía más que la vida de Jesucristo mismo. Estos apóstoles habían convivido con el Señor 3 años y medio, que fue suficiente para que ellos pudieran conocerla. ¿De qué hablaba esta doctrina? Pues de Jesucristo mismo y de su vida, de su ministerio y estos 3 años y medio que Él los instruyó. Y en esa instrucción no estaba más que conocer que en Jesucristo se cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento, naciendo de la Virgen María como un niño allá en Belén, que luego hace un ministerio en medio del rechazo, y en medio del rechazo va hacia la cruz del Calvario, muere por usted y por mí, y nos perdona, nos justifica y nos ofrece una salvación. Doctrina. Que fue sepultado ciertamente y que se levantó al tercer día resucitado y que ascendió a los cielos. Es nuestra misma confesión de fe la que nosotros tenemos ahí manifiesta en la vida de Jesucristo. Que la comunión de los santos es necesaria y que también que en esa comunión el Señor manifiesta su perdón. Esa era la doctrina. Hoy hay tanta doctrina y cuando usted vea que hay otros elementos que no giran alrededor de Jesucristo, esa doctrina no es de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es esa que muestra la vivencia donde el perfil a seguir es Jesucristo. Por eso perseveraban en esta doctrina. A veces perseveramos en la actividad de la iglesia y en muchas cosas más, pero no necesariamente en la doctrina. Y si eso pasa, estamos mal. Esa iglesia fue fuerte y crecía porque estaban en esta doctrina de Jesucristo, que no giraba en un Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Solo en lo que los apóstoles les presentaban. Y ellos lo que presentaban era a Jesucristo, y a Jesucristo, como dice Pablo, crucificado y resucitado. ¿Qué más tenía de característica esta iglesia? No solo perseveraban en la doctrina, sino en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y oraciones. 4 cosas al final. En la comunión unos con otros. El cristianismo no es de a uno. El cristianismo es como mínimo de 2. Se vive en comunión, porque en esa misma comunión es que nosotros crecemos, maduramos y alcanzamos las características que en Jesucristo están. Usted aislado no va a crecer, usted aislado va a estar fuera de.
para ser cristiano se vive en comunión, porque en esa misma comunión es que usted va a crecer, en esa misma comunión usted va a buscar la unidad y en esa unidad usted también va a tener que soportar a unos y a otros y en ese soportarnos es que viene la paciencia y el crecimiento. Usted va a tener que tolerarme con mis cosas que tengo y el Señor va a trabajar ellas para que podamos mantener la unión. Y por eso se necesita común unión. Perseveraban en la comunión. ¿Qué más hacían? Dice que en el partimiento del pan. Ciertamente hay tanta cosa que decir en el partimiento del pan que lo hacían cenas en las casas, pero también va incluido básicamente el partimiento del pan, porque eso les daba identidad a ellos y los traía a la memoria la muerte de Jesucristo, al cual lo habían visto y resucitado y ascendido a los cielos. En ese partimiento del pan, en ese sacramento es que ellos se ubicaban, les daba identidad, en el partimiento del pan. ¿Qué más tenían? Y en las oraciones. No eran esas oraciones obligatorias, sino eran oraciones con esta característica. Ahora, por primera vez, a ellos se les permitía llegar a la misma presencia de Dios, porque el velo se había partido dos en la muerte de Jesucristo y hay acceso directo con el Padre en la oración. Antes lo tenían que hacer a través de los levitas, y si el levita se acordaba y tenía tiempo para ellos, intercedía por ellos. Ahora ellos podían ir directamente al Padre y manifestar sus deseos, sus anhelos, sus miedos y todas sus peticiones delante del Padre de una manera directa. Por eso participaban en las oraciones, porque era un privilegio que no se los dio la ley, ni todo lo de atrás, sino hasta ahora en la gracia. Y algo más que daba un paso más adelante es que podían interceder por otros. Esa bendición no la tenían. Pruebe usted interceder por otros y va a ver qué bendición es esa. Eso dio origen o dio pie a lo siguiente. Miren las demás cosas que pasaron. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No es ese temor de miedo y de pánico y de dónde me escondo, sino era un temor de respeto, de ver cómo Dios obraba en esos hombres y que ellos estaban solo siendo espectadores, y el temor les llegó como para anhelar estar en esa misma condición y buscar a Dios y tener esa oportunidad. Temor. Y ese temor se manifestó porque veían maravillas y señales, prodigios, dice otras versiones, en estos hombres. Es que se quedaban maravillados como Pedro, Jacobo y Juan, simples hombres, podían, óigalo bien, podían explicar este evangelio y traer a contexto a Jesucristo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y ellos lo entendían muy bien. Eso para ellos terminó siendo maravilloso. Después de esto, no solo eran maravillas, sino dice que tenían señales. Jesucristo les dice a las gentes, esta generación pide señales y no se les dará señal, más que la de Jonás. ¿Cuál fue esa señal? Que Jonás fue tragado por el pez y al tercer día lo salió a vomitar. Así fue la señal, que Jesucristo fue sepultado, pero al tercer día resucitado. Esa señal se les dio. Entonces las señales que hay aquí para ellos era precisamente en que podían ver cómo estos hombres traían el evangelio y lo hacían contextual, lo hacían vivo. Podían ver a Pedro de una manera espectacular explicando el evangelio y haciéndose comprensible. Ellos se quedaban admirados. La señal de que las evidencias de cómo el Espíritu Santo se manifestaba en ellos no era más que una señal que ellos ahora alcanzaban a comprender. ¿Qué más dice? Y esto, en segundo lugar, da pie a las cosas que pasaron. Tuvieron temor, vieron las maravillas, y todos entonces los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, juntos.
Eso hace el Espíritu Santo, juntarnos y tener en comunión todas las cosas. Segunda cosa, no solo juntos, sino una comunión con ellos, y podían repartir los bienes que vendían y los repartían según la necesidad de cada quien. 3. Otra, y perseverando unánimes cada día en el templo. Unánimes en el templo. Perseveraban. Otra vez la perseverancia es importante. Unánimes. A veces nos cuesta ir el domingo. Aquí estos iban todos los días y en medio de una situación difícil porque estaban en persecución. En el partimiento del pan, el sacramento que los recordaba y les daba identidad. Comían juntos con alegría y sencillez. Y finalmente dice que el 47, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. No solo se reunían, sino que alababan a Dios, porque delante de Dios, en su presencia, no se puede estar callado, no se puede estar limitado. Lo que fluye y lo que brota automáticamente es una alabanza a Dios. Usted no puede ver a Dios y quedarse indiferente. Automáticamente su espíritu va a alabarle. Y dice que tenían algo más: favor con todo el pueblo. Había diaconía, había servicio, no solo pensando en ellos. Hoy en esta pandemia solo pensamos en nosotros, qué nos falta, qué necesitamos, qué no tenemos, cómo la estamos pasando difícil. No, ellos no solo pensaban en ellos, pensaban en todo el pueblo y los favorecían. Es entonces que el Señor responde diciendo, y el Señor añadía a todo aquel que debía ser salvo. Es el Señor el que lo hace, no es nadie más. Y Él trae a los que Él va a traer. No es para todos, a los que Él había decidido que debían ser salvos. ¿Cuánta doctrina no trae ahí? Hay elección, hay predestinación y entender que la salvación no se pierde, porque Él traía a los que iban a ser salvos y ellos serán perseverantes. Esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en aquel tiempo y ahora. ¿Usted quiere crecimiento? Siga estos pasos. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga.